Hoy es una mañana hermosa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque hoy se levantaron, porque hoy pudieron respirar? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Repita conmigo: cumple tu ministerio. Segunda de Timoteos 4:5, acompáñeme. Segunda de Timoteo 4, versículo 5. Dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En esta mañana Dios tiene una palabra especial para cada uno de ustedes. Y no es casualidad que haya venido. Damos la bienvenida a los que se conectan a través de las redes sociales. Estamos haciendo una labor de evangelismo a través de los medios digitales. Estamos alcanzando más de 100,000 personas al mes. ¿No le da gracias a Dios por eso? Más de 100,000 personas están viendo nuestras transmisiones al mes, hermano. Es una estadística impresionante y le damos gracias. Y gracias a todos los que comparten las transmisiones. Gracias a los que nos siguen en las redes sociales, en los medios digitales, a través del canal Misión TV. Les bendecimos. Esa es obra de evangelista también, hermano, compartir la palabra. Porque hay tanto mensaje, hay tanto contenido, hay tanta contaminación y necesitamos utilizar estas herramientas para poder llevar el mensaje de salvación. Así que le dice Pablo a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, no era hijo, su hijo espiritual Timoteo: tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple los deberes de tu ministerio. Se cree que Timoteo tenía entre 14 y 21 años cuando comenzó su ministerio. Era joven. Por eso Pablo le decía: nadie tenga en poco tu juventud. Era una tradición judía. Timoteo era hijo de un hombre judío y de una madre griega. Y en la tradición judía se empezaba a enseñarle en las sinagogas desde los 12 años. A los 12 años ya se sabían el Pentateuco de memoria. ¿Cuántos versículos se sabe de memoria? Si le pregunta ahorita, se sabrá unos 3 o unos 4. A los 12 años, según la tradición, en la sinagoga podían entrar los niños ya de varones de 12 años y ya se sabían, a esa edad ya eran maestros, se sabían la Torah, toda la parte del Pentateuco se lo sabían de memoria. Entonces Pablo le dice a su hijo, cuando él comienza, Pablo está en este momento en la segunda carta de Timoteo, él está preso, está ya al punto de ser sacrificado, de entregar su vida por completo. Y mientras Pablo ora, dice: me acordé de ti en mis pensamientos. Y Pablo oraba por Timoteo, dice la palabra. Dice que Pablo era el padre espiritual. ¿Cuántos tienen un padre espiritual, hermano? Mire, todos necesitamos un Pablo en nuestras vidas. Todos necesitamos un Pablo. No podemos ir por la vida ahí siendo como huérfanos. Todos necesitamos un mentor, alguien que ora por nosotros, alguien que se preocupa por nosotros, alguien que nos aconseja y nos guía en nuestra vida espiritual. Timoteo tenía esta bendición de tener este maestro. Y Pablo tenía, aparte de Timoteo, otro hijo espiritual que se llamaba Tito. Y él les escribía cartas con mucho amor y les decía: hijo amado, le decía a Timoteo.
Todos necesitamos un Pablo en nuestra vida. Alguien que nos enseñe, que nos aconseje y que ore. Si usted no tiene un Pablo, ojo, hay que buscar, ¿verdad?, alguien que sea nuestro padre espiritual. Y a veces hay muchos Pablos que no tienen ningún Timoteo. ¿Cuántos Timoteos tienen ustedes? Pablo se multiplicaba en otros, preparaba a otros porque su final ya estaba llegando. Él ya estaba a punto de ser sacrificado. Y él, en medio de esa prisión, él predicaba, él escribía y él mandaba cartas, porque él estaba preso, pero el evangelio no. Él decía, el evangelio no está preso, no está en esta prisión. Todos necesitamos un Pablo en nuestras vidas. Y también necesitamos un Timoteo que continúe el trabajo que estamos haciendo. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, el que trae las nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hay una gracia especial para los que predican el evangelio. Hay una gracia de Dios sobre aquellos que enseñamos la palabra. Pablo le da a Timoteo algunos motivos por los cuales debe predicar el evangelio. Pero en estos motivos hay un sentido de urgencia, porque Pablo está ya en su etapa final y él lo sabe, y tiene que decirle qué instrucciones le va a dar a su hijo espiritual para que pueda continuar la obra que él comenzó. Desde la cárcel destaca la urgencia de sus exhortaciones a Timoteo. Le da muchas instrucciones, pero aquí en este pasaje, en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, encontramos 3 motivos por los cuales Pablo le escribe a su hijo, Timoteo, su hijo espiritual, y una de ellas es que le da un mandato urgente. El versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Timoteo debe predicar la palabra. Las instrucciones son claras. Pablo destaca una urgencia por la cual Timoteo debe de predicar y hacer obra de evangelista. En aquella cárcel, Pablo ora, sabe que su muerte está próxima y quiere dar las últimas instrucciones a Timoteo y le da un mandato urgente. Ese mandato que Pablo le da a Timoteo es el mandato que Dios nos está dando el día de hoy, de predicar el evangelio, de compartir la palabra con los que no la conocen, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Y ese es un mandato que Dios nos ha encomendado a todos, id y predicar el evangelio. Estamos viviendo los últimos tiempos, por eso es urgente que prediquemos el evangelio. El otro mandato, el otro motivo dice que conlleva el mandato. En 2 de Timoteo 4:2 le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando convenga o cuando no convenga, que sigas predicando la palabra. Sino que dice, y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Timoteo tiene instrucciones claras, debe predicar, debe persistir, o sea que no debe abandonar, porque algunos abandonaron, hermanos, el llamado que Dios les dio y desertaron, o sea, abandonaron la obra que Dios le había encomendado. Y Pablo le dice a Timoteo, persiste. Usted va a encontrar esta palabra mucho, persiste. Repita conmigo, persiste. Debo persistir. Eso significa soportar las atribulaciones que esto conlleva. No solamente debe persistir, dice que debe corregir, debe reprender, animar con toda paciencia y con toda doctrina, no caer en la motivación para alcanzar el éxito terrenal. Pablo le
dice a Timoteo lo importante que es predicar el mensaje de la verdad y no añadirle ni quitarle nada al evangelio. Porque en aquel entonces habían muchos pensamientos filosóficos. Se levantaron muchos filósofos griegos y enseñaban enseñanzas basadas en fábulas, enseñaban pensamientos racionales. ¿No suena parecido eso al día de hoy? Muchos maestros que se han levantado para ayudarle a la gente a tener éxito, entre comillas, y cobran. Muchos coach de vida les dicen coach financieros, gurú financieros. Entonces Pablo le dice que debe de conservar la integridad del evangelio. Su apelación urgente basa en el hecho de que la gente prefería, hermano, las fábulas que la palabra de la verdad. Porque es que yo les decía la vez pasada que el evangelio, hay una situación con el evangelio que confronta. Y es claro, va al grano. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, vida eterna. Sencillo, hay dos caminos. Hay dos caminos. Uno que lleva a la salvación eterna y otro que lleva al infierno. Entonces la gente, cuando usted le dice que si sigue pecando, ¿verdad?, le espera una eternidad en el infierno, eso no le gusta. Entonces, ¿qué? Prefieren las fábulas, ¿verdad? Prefieren los cuentos, porque entretienen y aparte que nos dejan una enseñanza, pero una enseñanza hueca. Un sapito ahí que va saltando, dice. Esas son fábulas. La palabra de Dios es más que eso. Es porque dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Por eso es que la palabra es dura para muchas personas. Para el pecador no es atractivo. ¿Sí? Por eso, y entonces la gente estaba prefiriendo los pensamientos y los razonamientos de estos filósofos en aquel tiempo, y ahora todavía la gente prefiere muchas veces enseñanzas terrenales. Yo leía un libro hace muchos años y estaba lleno de fábulas para enseñar los puntos que tenía en el libro. Entonces, predica porque los tiempos son malos. Es el segundo motivo por el cual Pablo le da las instrucciones a Timoteo. Predica porque los tiempos son malos. Porque vendrán tiempos, dice 4:3 de 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrán tiempos cuando dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ¿qué? De oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de ¿qué? De la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ahí hay varias cosas que podemos ver. La gente se alejará de la verdad y se cansarán del evangelio, que es claro, y desearán las fábulas y se complacerán en ellas. Se apartarán de la verdad. Dice que se van a amontonar maestros. O sea, van a salir personas que van a leer la palabra sin una guía del Espíritu Santo, sin un discernimiento. Y entonces van a entender cosas que no son reveladas por Dios, sino que cosas que son a veces lazo del error. Y van a empezar a enseñar otras cosas que no es lo que Dios, y le van a añadir al mensaje del evangelio. Le van a añadir según sus concupiscencias. Van a agarrar la palabra y la van a acomodar según su beneficencia. Y es que mira, hermano, aquí podemos ver algo. Cuando el ser humano quita a Dios como su prioridad, quita a Dios de su vida, pone la mirada en las cosas de este mundo, prefieren las charlas motivacionales, el éxito para lograr las ventajas terrenales. Siguen a coaches, a gurús de finanzas, falsos maestros que solo enseñan prosperidad, del dinero, del éxito terrenal. Pero esto de nada sirve.
Yo no le estoy diciendo a usted que usted tiene que andar así desmotivado toda la vida. No le estoy diciendo eso. Pero no podemos reemplazar la palabra de la verdad por charlas motivacionales. Y es lo que sucede en muchas iglesias hoy en día. Pastores que predican solo de la prosperidad y solo del dinero. Y el evangelio es más que eso, hermano. ¿Estamos de acuerdo con la doctrina de la prosperidad porque es bíblico? Sí, pero no debe ser nuestra motivación para servir a Dios. No debe ser nuestro motivo para buscar de Dios. Hay más que eso. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, ganar la tierra, ganar todo en esta tierra y perder su alma? No sirve de nada. Se volverán a las fábulas. Aquello que no les daña, que no les confronta, porque la palabra nos confronta y nos muestra qué es lo que hay y qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Como segundo punto dice que no debemos callar lo que Jesús ha hecho. Hechos 4 del 18 al 22, se lo voy a narrar, no lo vamos a leer porque usted lo puede llevar ahí. Y si lee todo el capítulo 3 va a encontrar algo impresionante. Pablo y Juan, llenos del Espíritu Santo, llegan al templo y encuentran a un cojo que tenía 40 años de estar ahí y lo sanan. Porque este cojo, este hombre tenía años pidiendo allí. Ya todo el mundo lo conocía porque se ponía en la entrada de la Hermosa, dice. Y resulta que cuando le pide a Pedro dinero, una limosna, Pedro le dice, lo que me pides no tengo, pero de lo que yo tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquel hombre se levanta y sus piernas fueron, dice que se enderezaron, aquel hombre fue sano y eso causó gran impresión en la gente y también dice que se espantaron porque este hombre tenía las piernas encorvadas de una manera que no había forma, pero el poder de Dios es más grande y Él puede sanar a cualquier persona. ¿No le da gracias a Dios por eso? Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Queremos ver esos milagros hoy en día porque es el mismo Dios. Y Dios puede sanarlo, hermano, también. Pero también Él quiere que usted asegure su nombre en el libro de la vida. Porque una sanidad no vale la eternidad simplemente. Pedro sana a aquel hombre y las autoridades vienen y les dicen, bueno, ¿y ustedes qué? Los meten presos, porque la gente estaba alborotada por aquel milagro y glorificaban el nombre de Dios. Y Pedro le da una respuesta impresionante a las autoridades, a estos hombres que vinieron a reprenderlos, que eran autoridades de aquel lugar, y les amenazaban y les decían que no predicaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro le dio una respuesta, que esa debe ser la respuesta que nosotros debemos de dar a aquellos que nos hacen oposición para no predicar el evangelio. Y entonces ellos les amenazaron, dice Hechos 4, 18, el versículo 22 dice, entonces ellos les amenazaron y les soltaron. Dice, no hallaron ningún modo de castigarlo por causa del pueblo, porque ellos le glorificaban a Dios por lo que habían hecho y en qué nombre de quién se había hecho. Pero la respuesta de Pablo y Juan en el versículo 19 les dice, es algo que debe ser una enseñanza para nosotros. Dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hay gobiernos, hermanos, que se levantan en contra de la iglesia para hacer oposición. No encuentran la manera de afectar, de dañar las organizaciones. Pero nosotros no debemos callar. Debemos de predicar el evangelio, debemos de compartir de Jesús y de lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo voy a callar lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cómo no voy a compartir los milagros que Él ha hecho en mi vida? No debemos callar. Si Dios ha hecho milagros en su vida, es necesario que usted lo comparta.
No podemos callar, hermano. Dice que debemos mantenernos sobrios. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soportando las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Los evangelistas en los tiempos de los apóstoles eran maestros que viajaban y enseñaban la palabra en diferentes lugares. Les comentaba, Pablo tenía una ciudadanía romana que le permitía viajar y le daba cierta cobertura y seguridad para poder predicar el evangelio en muchos lugares estratégicos. Ya el Imperio Romano había hecho calles por todos lados, ya se podía viajar y enseñar la palabra. Y los apóstoles hacían la obra. Los misioneros hacían la obra. Entonces Pablo le encomienda esta labor a Timoteo: haz obra de evangelista. Estar sobrio de tanta basura que hay en internet, tanta cosa, hermano, tanta cosa. El otro día vi a mi hija viendo unos videos de que tenían un pichingo, tenía cabeza como de televisor, y yo dije, ¿qué es eso? Unos tales toilets, no sé qué. Y entonces le digo, y después veo el contenido de esto, y entonces le digo, ¿y eso qué es? No sé, pero es divertido, me dice. Y había una cabeza saliendo de un toilet, de un baño de inodoro. Y, hermanos, tenemos que cuidar lo que nuestros hijos ven. Y tenemos que buscar, controlar y regular los aparatos electrónicos. Porque hay tanta basura en internet y nosotros a veces nos contaminamos de tanta cosa, hermano. Y creemos a veces cosas que miramos en internet, enseñanzas que a veces son enseñanzas de hombre. Agarran un versículo y sacan una doctrina completa de un solo versículo, y así empiezan las sectas. Entonces hay que tener mucho cuidado, estar sobrios de la mente, desintoxicar nuestra mente. Decía renovar vuestro entendimiento, dice la palabra. Soportar las aflicciones, dice que también que habla de madurez espiritual. Haz obra de evangelista. Pablo le dice que cumpla su ministerio, o sea que lo termine, que termine lo que comenzó. Muchas veces nosotros cuando venimos a Dios, Dios deposita en nosotros dones y talentos para hablar, para predicar, para hacer conexiones, pero no las utilizamos para eso. Y defraudamos a Dios muchas veces y nos alejamos del llamado que Dios nos ha hecho. Persiste en lo que hemos aprendido. 2 de Timoteo 3, del 14 al 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe de Jesucristo. Timoteo había recibido una preparación doctrinal desde su infancia, pero le dice Pablo esto porque no quiere que él retroceda, que él regrese atrás, porque dice la palabra que ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es digno del evangelio. Pablo recuerda muchas veces a Timoteo el persistir, le dice persiste, persiste, porque en la Biblia hay muchos hombres que dejaron su llamado y se apartaron. A Jonás lo tragó un pez y lo escupió, porque se apartó de lo que Dios le había mandado. Elías entró en una cueva, en una gran depresión, deseándose morir. Y Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Pedro es otro que cuando Jesús resucita, él viene y se va y regresa a hacer lo que sabía hacer a su vida anterior antes de conocer a Cristo. ¿Y qué era Pedro? Un pescador. Entonces cuando él niega a Jesús 3 veces,
él se siente que defraudó a su Salvador. Va por el mar de Tiberias, dice, y le siguen unos discípulos, y él dice, voy a pescar. Regresó a lo que sabía hacer antes de conocer a Cristo. Muchos regresan, hermano, desertan y regresan a lo que sabían hacer. Y yo me imagino a Pedro en aquella barca haciendo su primera chamba, que era pescador, ¿va? Pero sabe que Dios es un Dios de oportunidades. Y Jesús llega a aquel lugar, de alguna manera en su soberanía, se presenta de una forma que no lo reconozcan tan fácilmente, y les pregunta y les dice, esto está en Juan 21, por si lo quieren leer todo, Juan 21, del 1 al 19, y les pregunta y les dice, ¿tienen peces? ¿Tienen comida? Y ellos les dicen que no, tenían una noche que habían tenido una pesca fallida, no habían pescado nada. Y entonces Jesús desde la orilla les dice, tiren la red por la derecha. Y ellos le obedecen y tiran la red por la derecha. Y resulta que dice que la red no la podían sacar de tantos peces que tenía. Entonces uno de ellos, que era el discípulo amado, Juan, dice, espérame, este milagro a mí se me hace conocido. Y se acuerda de que Jesús había hecho este milagro cuando llamó a Pedro. Y entonces le dice, es Jesús. Pedro agarró su ropa, porque ellos pescaban así, ¿verdad? Con unas cosas acá, desnudo, y se vistió y se tiró de aquella barca. Ese Pedro que lo había negado 3 veces, que le preguntaron, pero él sabía que su cabeza tenía precio, que lo podían crucificar si él decía que sí. Jesús ya le había dicho que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Ese mismo Pedro se tira de aquella barca y nada 200 codos, que son como 89 metros, lo equivalente a 3 piscinas olímpicas. Estaba largo, hermano. ¿Han visto las piscinas olímpicas? Este Pedro, su carácter era así, era impulsivo. Y va y se encuentra con el maestro, y él los estaba esperando ya. Dice, hicieron un picnic en la playa. Muchas veces nos encontramos como Pedro, hermano, en esa playa. En una playa donde con depresión, sintiéndonos mal, sintiéndonos que hemos defraudado a Dios en el llamamiento que Él nos ha hecho. Y en esta mañana yo le voy a hacer la pregunta que Jesús le hizo a Pedro: ¿a qué te llamé? Jesús le pregunta a Pedro 3 veces: ¿me amas? Y él, que le contesta: apacienta mis ovejas. Cuestiona el amor de Pedro hacia Dios y le pregunta una vez más y otra vez más, a tal punto que Pedro dice, se entristeció, dice, porque es que a veces Dios va a cuestionar nuestro amor por Él para ver si es genuino. ¿A qué te llamé?, le dice. ¿A qué te llamé? Muchos de ustedes tienen llamados especiales, pero están ahí adormecidos. Puede que de repente te hayas sentido como Pedro y estás en una playa haciendo lo que sabías hacer antes de conocer a Jesús, pero esta mañana Jesús te da una nueva oportunidad. Él viene, alimenta. ¿De dónde agarró Jesús aquellos peces? No sé, pero Él ya les tenía, dicen, sobre las brasas pan y peces. ¡Qué hermoso! Así como Elías dice que lo mandó a alimentar. Es que Él te va a alimentar, hermano. Aunque estés en depresión, aunque te sientas mal, aunque sientas que no vales nada, aunque te quieras morir, Él te restaura, pero primero te alimenta. Dios es un Dios de oportunidades. Él va a tu playa y te dice: sígueme de nuevo. Jesús lo llama a Simón con su nombre original, no le dice Pedro, sino que le dice: Simón hizo un nuevo hombre y sobre esa roca fundó la iglesia.
Pedro tenía tal unción que con su sombra se sanaban los enfermos, pero tuvo que recibir una segunda oportunidad y una restauración. Así que, así como Jesús le pregunta a Pedro, ¿qué te llamé a hacer? ¿Qué haces acá? ¿Qué estás haciendo? Un día yo me encontré y el Espíritu Santo me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo decía, ¿en serio qué estoy haciendo? No estaba haciendo nada, estaba estancado, hermano. No lo que Dios me había llamado, no lo que yo quería hacer cuando acepté a Jesús. Cuando acepté a Jesús, yo quería caminar con Dios y hacer muchas cosas, grandes cosas. Pero la vida y los deseos y las vanaglorias y todas estas cosas nos alejan de Dios. Hagamos obra con diligencia, fervientes en el Espíritu. Con esto voy terminando. En lo que requiere, Romanos 12, 11 al 12, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en esperanza, sufridos en la tribulación. Un hombre muy rico quería entregar su herencia a sus 3 hijos y tenía una finca de café. Pero antes de entregarles este negocio para que lo continuaran, él quería que ellos se encargaran de esto y los mandó. Y uno fue en la temporada seca donde solo había mosquitos y calor, ¿verdad? Y no había granos de café, solo unas flores ahí, por allí, ¿verdad? Un graniteo. De ahí él dijo, no, esto no es para mí, no me gusta. Y el otro viene y va en temporada lluviosa. Y entonces resulta que estaba lloviendo tanto que no podía subir el carro hacia la montaña. Y hay lluvia por todos lados, se inundaba por acá, el río se salió el agua y dijo, no, esto no, papá. Mira, ¿a quién le das tu finca? Pero yo no la quiero. Pero vino el otro hijo y fue en la temporada de cosecha, que es entre noviembre y febrero, y vio aquellos árboles que estaban tupidos de granos maduros. Y vio todo el proceso y le encantó. Y dijo, yo lo quiero hacer. Yo quiero encargarme de esto. Y es que los 3 fueron a la misma finca, pero en diferentes temporadas. Entonces el hecho de que estés pasando una mala temporada no significa que siempre va a ser así. La vida así es de temporadas, hermano. Muchos se quedan en una temporada y no aceptan el reto de predicar el evangelio solo porque de repente estaban en una temporada mala. Jesús le dice a Timoteo, apto para enseñar, presentándonos como obreros aprobados. El apóstol menciona a algunos que erraron, no negaron la resurrección, pero rompieron la doctrina verdadera. La mezclaban con otras cosas que estaban pasando allí en aquellos tiempos, sufriendo las penalidades. Termino con el 2 de Timoteo 2:3, dice: pero tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Algunos soldados desertaban del ejército. No sé si alguien ha estado en el ejército aquí, alguien que haya estado en el ejército. ¿Nadie? Ni cuando los agarraban así cuando entra al ejército, se le llama desertor al que abandona la misión. Entonces Pedro hace esa comparación de ser soldado. Dice que algunos desertaban porque no aguantaban las pruebas extremas y se preparaban para la guerra, para climas extremos. Y el hecho de desertar, el hecho de dejar una misión era motivo de gran deshonra. En algunos países implicaba hasta estar preso por años. Pero lo que hacían es que cuando iban a la guerra dejaban a los soldados en la playa para que no tuvieran a dónde retroceder, sino que tenían que ir a pelear y afrontar lo que tenían adelante, el campo enemigo. Muchas veces Dios te va a poner en esa playa para que no tengas dónde retroceder, porque si retroceden el soldado se ahogaba en el mar.
Tendría que ir y pelear y hacer su misión. Así que hemos decidido nosotros seguir a Cristo, hermano. No podemos volver atrás. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por esa palabra, oh Dios. Gracias por enseñarnos el hecho de que tú eres un Dios de oportunidades. Si en esta mañana hay alguien que dice: yo quiero regresar a los pies del Señor, me he apartado, he tomado malas decisiones en mi vida, pero hoy quiero reconocer a Jesús como mi Salvador, pueda levantar su mano. Solo queremos hacer una pequeña oración. Si hay alguien en esta mañana que quiere renovar, que quiere aceptar al Señor como su Salvador, o las personas que nos ven, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Reconozco que mi pecado me separa de ti y que tú eres Señor y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante camina conmigo para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Habrá El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.